Bienvenidos a una nueva entrega de El Sonido de la Ciencia. Mi nombre es Carla Lechuga y hoy tenemos a una gran invitada que nos invita a analizar el comportamiento de las audiencias a partir de la transición digital del mercado audiovisual. Bienvenida, Ligia. Hola, muchísimas gracias, Carla, por la invitación. Me encantan los podcasts. Entonces, es la primera vez que puedo estar en uno. Entonces, eso me da mucha emoción. Gracias. Pues bienvenida. Les voy a contar un poquito de la doctora Ligia García Béjar. Ella actualmente es secretaria de investigación en la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana en Campus Guadalajara, de donde también es profesora. El año pasado, además, adquirió el grado de doctora con su trabajo de investigación Experiencias de consumo de jóvenes universitarios mexicanos con Netflix, un estudio desde el engagement. Entonces, antes que nada, muchas felicidades por este título. Sabemos que no es nada fácil, pero es algo que sí caracteriza al claustro de nuestra universidad. Pues felicidades, Ligia. Muchísimas gracias. Primero cuéntanos, ¿de dónde viene esta fascinación de entender el comportamiento de las audiencias y el por qué consumimos determinados contenidos, etcétera? Está como a un nivel personal. Cuéntanos, Ligia. Sí, no, a ver, la chispa o el inicio de cualquier interés, ¿no? Para los que nos dedicamos al ámbito de la investigación académica, siempre tiene una explicación personal, ¿no? Y mi fascinación empezó desde que yo era niña. Te voy a contar una anécdota, ¿no? Yo viví una casa, en una familia donde siempre hubo como mucha apertura para el consumo de la televisión. Y no me refiero a que se consumiera mucha televisión, sino que nunca viví en un ambiente como prohibitivo, ¿sí? De no puedes ver la televisión a esta hora o no puedes hacer tal. De hecho, yo tenía una televisión en mi cuarto porque estaba ahí, haz de cuenta. Entonces, pues cuando empezó la televisión por cable en México, yo tendría como unos 11, 12 años por ahí, pues empecé a tener canales de cable en mi televisión. Y entonces me empezaron a gustar canales que tradicionalmente a una niña no le hubieran gustado. Entonces me encantaban mucho National Geographic, Travel and Channel, en aquel momento HBO era un canal que estaba en el cable tradicional, no era un canal de premium. Entonces, me daba cuenta que me gustaba ver cosas distintas a las que veían mis amigos. De hecho, a mí nunca me gustaron ni las caricaturas, ni las telenovelas, o sea, fui una niña rara, ¿sí? En ese sentido. Y cuando empecé a tener acceso a otras cosas, eso sí me gustaba. Entonces, yo, digamos, en el plano personal me preguntaba por qué a mí no me gustaba lo que le gustaba a mis amigas y a mis amigos. Claro. Que de verdad me aburrían las caricaturas, las telenovelas me parecían tontísimas, el Chavo del Ocho me parecía también espantoso, o sea, entonces era curiosamente desde mi edad, ¿no? De niña, adolescente, era una pregunta que yo me hacía. Claro. Y de ahí surgió, entonces la fui refinando y también me fui yo misma como, ¿cómo te explico? Yo misma fui llevando mis propios intereses, o sea, a buscar cosas que alimentaban esos intereses, ¿no? Voy a dar un salto histórico, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Ya cuando estaba en la preparatoria, en la escuela donde yo estudié, yo soy de Zamora, Michoacán, había un cineclub y tenía yo un profesor súper progre, haz de cuenta, de sociología que había estudiado en la UNAM, y nos ponían en el cineclub películas que en aquel entonces incluso eran así como medio polémicas, ¿no? Entonces, Rojo Amanecer, o sea, cosas, pues nos ponía, por ejemplo, películas que eran los pininos, ¿no? De la producción así como más independiente del cine mexicano. Y luego cuando empecé la universidad, me mudé a Guadalajara, aquí donde vivo, para estudiar la universidad. Y curiosamente, por aras del destino,
yo vivía muy cerca de un cine que ponía películas independientes, películas de Ah, cine y arte. qué joya. Entonces, de alguna manera, tuve contacto, pero no fue algo buscado, es que fue algo que fue pasando en mi vida, ¿sí? Entonces, con cosas, entonces yo me preguntaba con mayor razón, ¿por qué no me gusta lo que le gusta a los otros, ¿no? Y por qué a tan pocas personas nos gustan determinadas cosas, ¿no? Luego, yo de origen soy pedagoga, mi licenciatura es en pedagogía. Y gracias a eso, ¿no? Ya digo, ya después mis estudios ya de posgrado son de comunicación, pero también, ¿no? Por mi trayectoria, digamos, en el ámbito de la educación, me di cuenta que tenía que ver mucho con la, digamos, con la cultura y las... y lo que, a lo que teníamos acceso en México y con incluso el nivel educativo y cultural de nuestro país. O sea, al final creo que el consumo de medios de comunicación es una experiencia que se aprende y se aprende porque hay un aprendizaje intencional o porque pasó conmigo, porque hubo ciertas cosas en mi vida que me permitieron tener acceso a determinadas cosas. En ese sentido, yo fui privilegiada, ¿sí? Yo podía tener en mi cuarto una televisión que tenía acceso al cable y no es lo que ocurre con la mayoría de las personas en este país, ¿sí? Así Entonces, es. y además tenía cierta disposición. Entonces me di cuenta y eso digamos todavía sin empezar a investigar el tema, que hay ciertas condiciones que se necesitan para que consumamos lo que consumamos. Entonces, en el fondo, no solamente es una cuestión de que te guste una cosa u otra porque quieres, ¿no? Sino porque hay un aprendizaje social durante la vida y es un poco como pasa, yo esto lo hablo mucho en mis clases con mis alumnos. La comunicación es un poco lo que pasa con los hábitos alimenticios o el consumo de medios de comunicación. O sea, uno de naturaleza a lo mejor no va a elegir un apio, pero si en tu casa, ¿no? Hay un entorno, un ecosistema donde hay ciertos usos y costumbres alimenticios, eventualmente aprendes a comer esas cosas. Una cosa es que te gusten los rufles, o sea, a mí me gustan los rufles, ¿sí? O la comida chatarra, es decir, pero podemos convivir con ambas cosas. Entonces, es lo mismo que pasa y a mí eso me parecía apasionante en términos de estudiar a las audiencias, entender que el consumo de medios de comunicación es, digamos, tiene características multivariables y no podemos hacer juicios ligeros al respecto. Tenemos que hacer análisis más profundos para entenderlo. Totalmente de acuerdo, y siendo una práctica habitual, ¿no? De la mayoría de la población, me atrevo a decir, cada cuánto nos detenemos a pensar, analizar por qué consumimos esto, qué nos está dejando realmente, si lo que buscamos es una alimentación para el entretenimiento o realmente queremos obtener algo más allá, pero casi que es intuitivo, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para entender un poquito estos conceptos de los que estaremos hablando seguramente, cuéntanos cómo podemos entender esto del engagement, que también se escucha mucho en los terrenos de comunicación digital, etcétera. Cuéntanos, Ligia. Bien, bien, te lo explicaría en dos momentos. El engagement en el marco, digamos, de los estudios de audiencias es un concepto muy nuevo, entonces creo que es importante entender primero está como gran área, ¿no? De estudio en los medios de comunicación, que son los estudios de audiencias, e incluso, digamos, muchos de los conceptos de investigación en la tradición de la industria de la comunicación son anglicismos. Entonces, hay toda una línea, ¿no? De audience research, ¿no? Bueno, claramente se traducen al español como investigación de audiencias, estudios de análisis de audiencias. Hay, digamos, como dos áreas importantes en esto, que son los estudios críticos de las audiencias y los estudios de audiencias desde la industria. El engagement se ubica en esta área que son los estudios de audiencias desde la industria de la comunicación, porque el engagement es podemos decir, son dos cosas, es una medida
literal para un indicador, digamos, de lo que se está consumiendo, sobre todo en audiencias que consumimos medios digitales. El concepto de engagement es post-analógico, es ya, digamos, de los medios digitales. Antes, digamos, en los medios analógicos no existía este concepto, porque el engagement es este indicador, pero es un indicador que a su vez es un constructo psicológico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un constructo psicológico? Es, digamos, como un concepto que ubica varias dimensiones del comportamiento de una persona, ¿no? La motivación es un constructo psicológico, o sea, hay varias cosas que son, ¿no? El engagement es eso. Entonces, un constructo psicológico también, digamos, se explica a partir de tres, digamos, grandes características, ¿no? Para que haya un comportamiento, hay un componente racional, o sea, hay algo que las personas pensamos al respecto, hay un componente emocional, o sea, nosotros tenemos una adherencia afectiva a algo, y hay un componente conductual, es decir, hay algo que hacemos o podemos hacer potencialmente, y entonces en el engagement, digamos, es este indicador de consumo de medios de comunicación que tiene un componente racional, afectivo y conductual. Te lo voy a aterrizar muy simple con un ejemplo, ¿no? Si tú, y esto no voy a entrar por ejemplo, a contenidos de medios, lo voy a entrar muy fácil con redes sociales, ¿no? Cuando tú abres tu cuenta de Instagram y decides seguir una, qué sé yo, ¿no? A la cuenta de un restaurante, ¿no? Entonces ya lo empiezas a seguir y empiezas, digamos, ¿por qué? Porque tienes a lo mejor porque te gusta la comida japonesa, porque conoces a ese chef, o sea, conocer un elemento racional, ¿sí? Y porque conoces Japón y te entusiasma que haya un restaurante de comida tradicional japonesa, es decir, razones, o sea, de las racionales, vaya la redundancia, razones afectivas, ¿no? Porque tu experiencia, qué sé yo, de comer sushi te recuerda a mi primer cita con tu novio o novia, es decir, hay una razón y entonces tú haces cosas, tú le das like a sus posts, lo compartes, o conductuales, vas al restaurante o recomiendas ir al restaurante, ¿sí? Entonces, esto que es algo muy simple que hacemos todos los días en Internet, cuando revisamos nuestras redes sociales, eso es el engagement. Por eso también es una medida que se utiliza en el SEO, ¿no? de redes sociales. Claro que cuando hablamos de medios de comunicación, no es lo mismo un clic en una fotografía de Instagram o en un video de Instagram, que, digamos, lo que hacemos, digamos, cuando nos enganchamos a un contenido, una serie, cuando nos convertimos, por ejemplo, en fans de Marvel, ¿no? O cuando prácticamente, no sé, repetimos varias veces la telenovela de Betty la Fea en Netflix, ¿no? Y cuando nos enojamos si Netflix la va a bajar, es decir, hay una mayor implicación, el engagement con los contenidos, a partir de estos constructos que te menciono, los racionales, los afectivos y los de comportamiento, te hablan de una implicación y esta implicación obedece a que eso que estamos consumiendo nos hace sentido en nuestra vida, genera un valor en nuestra vida de alguna manera. Y le genera valor a las marcas también. No, desde luego, claro. ¿No? Claro, aquí lo explicamos desde luego, desde las audiencias, pero es decir, el engagement se puede decir que también es ese como gran santo grial, ¿no? Que buscan las marcas y las empresas de contenidos. O sea, ellos lo que quieren es que nosotros tengamos engagement, porque además hay un elemento que, digamos, que es como consecuencia del engagement. Bueno, son dos elementos, la atención y el tiempo. Y si hablamos además de plataformas por suscripción, pues es también la inversión económica, o sea, es una inversión emocional, o sea, tú no te quieres perder, o sea, o tú en cuanto sabes, ¿no? Que va a haber una plataforma de Disney, tú ya estás asegurando que te vas a suscribir porque tienes, o sea, porque para ti la marca Disney, por decir un ejemplo, tiene mucho valor.
Así Sí, es. entonces desde luego es una cuestión mutua, ¿no? Tanto del consumidor como de la marca. Y todo está interrelacionado, es impresionante. Y bueno, hablando un poquito sobre esta evolución del mercado de la televisión, ¿no? Que teníamos en nuestra recámara o en la sala, ¿no? Este aparato que hacía que reuniera a las familias en la sala, al mercado de los contenidos. Seguramente quienes nacimos en los 80, quienes nos estén audio viendo o escuchando en Spotify, pues se habrán dado cuenta que Blockbuster empezó a cerrar, bueno, Videocentro, ¿no? En sus tiempos empezó a cerrar y decíamos, ¿cómo? Y de la nada aparece esa alternativa digital que son precisamente estas plataformas. Pero hablando de esta evolución del mercado de la televisión al mercado de los contenidos, cuéntanos más, ¿cómo fue esta transición? Bueno, esa es una transición que tiene que ver con lo que llamamos convergencia digital, es decir, ese momento en el que los medios de comunicación tienen, ¿no? O existe una disposición tecnológica que es Internet, en donde prácticamente se puede transmitir el contenido sin requerir, digamos, una ventana distinta, ¿no? O sea, nosotros en el mundo analógico, pues desde luego para consumir un programa de radio, pues necesitamos el aparato de radio, bueno, y también desde luego para transmitirlo necesitas las antenas, o sea, toda la infraestructura, ¿no? Necesitas las cabinas, las tal, y una, digamos, una plataforma para que se transmita eso, ¿no? Y nosotros como usuarios necesitamos un aparato específico, ¿no? La convergencia digital implica que todo, digamos, todo el proceso de transmisión de la comunicación solamente requiere de Internet. Entonces, ¿qué pasa? Para la industria de la comunicación, nosotros ahora lo tenemos ya muy asumido, la industria lo tiene más o menos asumido, pero como consumidores lo tenemos muy asumido. O sea, nosotros sabemos que basta ahora que tengamos acceso a Internet y podemos prácticamente consumir todo lo que necesitamos, ¿no? Y las empresas de comunicación hoy por hoy prácticamente también pueden hacer llegar sus contenidos solamente con Internet. Entonces, ¿qué pasó, digamos, con esta posibilidad que dio una innovación tecnológica que fue Internet? Que ya no es tan relevante esta separación de medios de comunicación. O sea, ya no es necesariamente, digamos, sobre todo, por ejemplo, si estamos hablando por ejemplo, del mercado audiovisual, pues el mercado audiovisual ya no necesita estas como separación tan clara de el cine, la televisión, ¿sí? Sino que esto al final, o estas dos industrias, que lo siguen siendo, digamos, porque la lógica de producción, la lógica de pensar los contenidos sigue teniendo sus diferenciales, pero con Internet los límites entre lo que es cine, lo que es televisión, lo que es audio, lo que es digamos, escrito, se difumina. Porque los periódicos producen ahora mismo podcast y producen documentales, ¿sí? Porque una empresa, naturalmente, por ejemplo, de productos audiovisuales, produce también productos audiovisuales, pero que son a lo mejor noticiosos, ¿sí? Porque una aplicación o una red social permite al usuario además producir sus propios contenidos, ¿no? Y entonces tenemos YouTube, en donde prácticamente no todos los contenidos o la mayoría de los contenidos que existen los produce una persona común y corriente como yo, aunque también los medios tradicionales producen contenidos o transmiten sus contenidos en Internet. Entonces el mercado de contenidos, sintetizando, pues lo que resume es que solo necesitamos Internet y ahí converge todos los contenidos de comunicación existentes, pero no solamente los que
produce la industria, sino también los que producimos nosotros los usuarios. Y además, Internet tiene una característica que no permitía lo analógico, que es una interacción, una interactividad total, instantánea, automática. Y además permite un consumo que conocemos como consumo social, es decir, que yo además como usuario, como consumidor, socializo mi consumo en redes sociales con los otros. O sea, hoy por hoy para las personas es importante la doble, digamos, la doble pantalla, es decir, yo puedo estar consumiendo algo en mi televisión inteligente o en mi computadora o en mi celular, pero a la vez puedo estar consumiendo otra pantalla y puede ser que al mismo tiempo que estoy consumiendo el Super Bowl esté comentando sobre el medio tiempo. ¿Sí? Eso es una característica que tiene que ver con el mercado de los contenidos, porque yo estoy como usuario produciendo, o sea, reproduciendo el contenido y produciendo contenido a propósito de lo que estoy consumiendo. Así es, y esto también nos habla de esa apropiación que tienen estas empresas de Internet y que se han convertido además en empresas de comunicación a nivel transmedia, ¿no? Como dices, esto ya permea una comunicación omnicanal en donde a su vez tampoco puedo estar concentrado en un solo contenido porque estoy chateando lo que me parece y al chatear ya leí la opinión de 1000 personas de otras partes del mundo y, híjole, es como si la mente se dividiera en 1000 Sí, temas a la vez, ¿no? se fragmentara. De hecho, ese es un concepto también que está relacionado con el mercado de los contenidos, la fragmentación. O sea, nosotros somos audiencias fragmentadas, pero también o sea, estamos consumiendo contenidos muy fragmentados, es decir, mucha diversidad de contenidos. Exactamente. Y hablando precisamente de estos cambios en la industria y sobre todo en México, eh, ¿cómo ha sido realmente? ¿Cómo, históricamente hablando, cómo recibió la audiencia este cambio? A su vez, habíamos muchos que extrañábamos el pasar, ¿no? Los pasillos de Blockbuster y tener esa experiencia de, wow, mira, ¿no? Y ir a dejar en el buzón. Es decir, también Sí, estos cambios en el comportamiento físico de las personas, pero también estos cambios a nivel industria, ¿no? sí, Cuéntanos desde tu sí. perspectiva cómo ha sido. A ver, México es un mercado de comunicación muy interesante y muy peculiar. Por un lado, es un mercado que antes de la digitalización o antes de la convergencia digital prácticamente era un mercado monopólico de comunicación, ¿no? O duopólico, si podemos entenderlo así. Es decir, por mucho tiempo, los contenidos a los que estábamos acostumbrados en México, pues eran contenidos prácticamente producidos por muy pocas compañías, ¿no? Una, de hecho, la más sobresaliente, como, ¿no? Que otras que era Televisa, ¿sí? Entonces, esto es un asunto importante, porque una cosa es la tecnología y otra cosa es los contenidos, ¿no? Aunque desde luego convergen estas dos cosas, pero por un lado éramos un mercado sumamente monopólico, ¿no? Entonces, que prácticamente consumíamos lo que producía una sola compañía, ¿no? Aunque hubo cierta apertura a competencia, pero fue muy mínima y ya fue muy cercana a la convergencia digital. Pero por otro lado, somos un mercado muy interesante porque por un lado éramos, ¿no? Esto ya ha ido cambiando, pero éramos, aunque sigue siendo, digamos, sigue habiendo una influencia muy importante mexicana ahí, pero el mercado número uno de habla hispana. Somos un mercado muy cercano a Estados Unidos, por tanto, para toda Iberoamérica, o sea, España y Latinoamérica, México es una plataforma muy importante, tanto para los productores como para los talentos. O sea, prácticamente si alguien de Latinoamérica e incluso de España quería crecer en su mercado, tenía que llegar a México, porque también esa era la puerta para llegar a Estados Unidos. Y luego también México es un país que ha alimentado naturalmente al mercado hispano en Estados Unidos.
Esto quiere decir que había mucha, digamos, en México hay mucha demanda de contenidos, no solamente para el consumo nacional, sino para el consumo latinoamericano, español, y para el mercado hispano en Estados Unidos. Y esta cercanía con Estados Unidos no solamente es relevante en términos económicos o en otras industrias, también en la industria de la comunicación es relevante. Y también para los consumidores, porque el consumidor mexicano es un consumidor muy aspiracional, que tiende a imitar sobre todo lo que ocurre en el mercado anglosajón, en el mercado de Estados Unidos. Y eso también implica nuestra disposición a la utilización de nuevas tecnologías, porque además esa cercanía con Estados Unidos ha facilitado con la convergencia digital que las tecnologías disponibles lleguen pronto a México. Es decir, qué sé yo, ¿no? Por mencionar un ejemplo, los celulares con cierta tecnología llegan antes que a México o llegaban antes que a México que a Chile, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O, claro, tú como mexicano ves en las películas o en las series que se están utilizando, qué sé yo, en su momento los iPods, ¿sí? O la Play, no sé qué. Y entonces, ya sea por la cercanía de quienes pueden ir y venir posterior al Tratado de Libre Comercio, que además hay mucha más apertura, ¿no? de consumo, entonces aquí nos llega pronto la tecnología. Y para el mexicano, este sentido aspiracional hace que esté muy abierto. Claro, no todos los mexicanos pueden adquirir ciertas cosas, pero aquellos que sí tienen la capacidad adquisitiva, no les importa entarjetarse con tal de tener la televisión de última, digamos, de última generación, pero además es fácil adquirir, es mucho más fácil adquirir esa tecnología en México que en Argentina, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, hemos sido un mercado muy abierto a los cambios y las cifras lo dicen, es decir, generalmente, ¿no? Digamos, la irrupción de una nueva tecnología de todos los países de habla hispana, donde además también por el número de población que tenemos aquí, pero siempre hay, digamos, entra muy bien la nueva tecnología en México siempre. Bendito Dios. Sí, exacto, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y es que ahora, ya hablando más sobre esta diversificación de opciones que tenemos para el consumo de entretenimiento audiovisual, es impresionante cómo antes Netflix nos bastaba, pero ahora que Prime Video, y ya todo el mundo, o la mayoría, bueno, seguramente muchos de ustedes conocen gente que tiene todas las suscripciones en más de 5 plataformas y ya es un exceso, un catálogo excesivo de opciones, pero ¿cómo traducimos esto a los comportamientos de las audiencias, Ligia? Porque Sí. hasta en las lecturas, ¿no? El simple hecho de que ya tengamos un aparato a la mano que nos da acceso a todas las librerías del mundo, eso también diversifica nuestro consumo de lectura. Entonces, hablando ya más de las Sí, audiencias, ¿cómo es que hemos cambiado en este sentido desde la lupa científica que tú lo estás observando? ¿Qué sí, nos gusta ver? ¿Por qué nos gusta ver lo que vemos? ¿Desde dónde? ¿Desde mi cama o desde el sillón? ¿Por qué? ¿A qué hora? sí. ¿Cómo has estudiado esto, Bien. Lisa? Bueno, hay como varias formas de aproximarse a este fenómeno, digamos, de investigación, ¿no? Todas son interesantes, desde luego. Siempre uno es más experto en una que en otra, ¿no? Te voy a mencionar como las más importantes para mi foco de investigación, ¿no? Eh, las, la tecnología por sí sola, por lo menos en el consumo de comunicación, no es suficiente. Es importante que haya digamos, un movimiento, digamos, del consumidor que provoque los cambios. Te lo pongo con un ejemplo, es decir, de nada hubiera servido que hubiéramos podido tener tecnologías como iTunes si las personas no hubieran estado en disposición o en un momento en el que era más atractivo comprar una canción que comprar los álbumes enteros, ¿sí? Es decir, ¿a qué voy con esto? El comportamiento humano
es muy relevante y las empresas de comunicación tienen que ser, de hecho, las que son pioneras en su área es porque están, digamos, muy atentas y observadoras de cuál es la disposición del consumidor. Y entonces, en ese sentido, hay un concepto que se llama, que en nuestra área, digamos, se conoce como affordance. Que esa affordance, bueno, es, digamos, que existan una serie de características que a ti como audiencia te hagan interesante, te hagan relevante, que tú quieras consumir una película en tu casa, en tu computadora o en tu celular. Entonces, hay varias cosas que se necesitan para eso. ¿Qué se necesita? Pues primero que tengas disponibilidad de internet de cierta velocidad, que Claro. tengas una capacidad, por lo menos, ¿no? Digamos, mínimamente si quieres adquisitiva, pues para comprar determinado producto y que tengas unas condiciones que lo hagan fácil para tu vida y atractivo, ¿no? Si nosotros tuviéramos, digamos, si tenemos por ejemplo, dos plataformas y una se atora y otra no, tú vas a tender a consumir la que no se atora, ¿sí? Entonces, o sea, hubo un ecosistema que tuvo que ver con que empezamos a tener una tecnología disponible más rápida, que en la que fue muy importante, y en este caso ahorita que hablabas, ¿no? De las tiendas de video, pues prácticamente ese es un ejemplo muy típico que se utiliza incluso en las escuelas de negocios, ¿no? Porque desbancó en su momento Netflix a Blockbuster, ¿no? Y Netflix porque fue la primera y porque vio esa oportunidad de negocio. Pero, y además la fue probando en su mercado al que fue acostumbrando a consumir películas en su casa. Entonces, él, o sea, vio un entorno en donde para una persona desde luego iba a ser más cómodo, porque en su momento Netflix lo que hacía era que te mandaba las películas por correo, los CDs, ¿no? Los DVDs por correo a tu casa. Entonces, claro, ya de entrada las personas no tenían que ir al Blockbuster, ni tenían que pagar tampoco. Esto en el mercado en Estados Unidos, así era. A lo mejor en el mercado mexicano no hubiera funcionado por el sistema de correos, pero en Estados Unidos así funcionó. Y entonces, ¿qué hizo Netflix? En el momento en el que hubo una convergencia digital en la que era posible montar, o sea, llegó a acuerdos con con las compañías productoras para que y desarrolló una tecnología para montar los contenidos digitales. Dijo, ya puedo prescindir de lo físico. Y entonces tú me sigues pagando tu suscripción de $6.99 y ya no te tengo yo que hacer llegar el CD, el DVD a tu casa, en tu cuenta, y ahí va a estar el contenido. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una tecnología, tiene que haber un mercado que ya esté acostumbrado y esté dispuesto a hacer eso porque le hace sentido a su vida. Entonces, de repente, ¿no? Ese romanticismo de ir al Blockbuster, de ir en el pasillo, de tal, podía convivir con lo otro, pero llega un momento en el que ya no convive, porque simplemente es más sencillo lo otro. O sea, hay una affordance para utilizar digamos, para ver contenido en internet en lugar de ir por el DVD. Hermoso, pues es el progreso de la evolución, la tecnología que a su vez también nos da un arma de doble filo, ¿no? Este sedentarismo, hay que tener también cuidado con ese tipo de cosas. Incluso el hecho, como tú lo decías hace rato, de perderte de experiencias. Ese es un tema también importante, es decir, al final es decir, no han muerto ni los cines, ¿no? Digo, sí murieron los videocentros, ¿no? Los centros de renta de videos, pero bueno, porque también a las personas nos gusta tener ciertas experiencias, pero lo que pasa es que el mercado se va, digamos, especializando, ¿no? Y esto también cambió mucho con la pandemia. La industria, por ejemplo, ¿no?
de cine, en salas de cine, ¿no? El blockbuster en el cine, hoy por hoy se ha vuelto mucho más rentable para los grandes hits. Es decir, si voy a salir de mi casa, pues voy a salir para algo que sí quiero ver en una pantalla grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Sí se ha visto en la industria de cine que, o incluso también los planeadores, ¿no? De lo que está, de lo que se estrena en cines, le han dado después de la pandemia mucho más preferencia a los blockbusters, a los grandes títulos de taquilla, que a las películas independientes, que ya muchas de estas a lo mejor tienen un estreno en Blockbuster nomás porque a veces son los requerimientos de la industria. Si tú quieres participar en premios, tienes que haber estado en una sala de cine. Pero enseguida se van a plataforma, porque ya no hay un mercado, porque el mercado se acostumbró a algunas cosas con la pandemia. O sea, a veces también la realidad o determinados momentos de la historia o determinadas cosas provocan el cambio de hábitos de la sociedad. Totalmente. Hoy en día vas a un cine y ya no ocupa la misma capacidad que ocupaba antes de la pandemia, ¿no? O sea, personalmente te puedo decir, dejé atrás la idea o la iniciativa de querer ir al cine, ¿no? O sea, prefiero mil veces sentarme después de trabajar. Si no existe alguna lectura que en ese momento quiera retomar, me siento, ¿no? Así es. Ahora, cuéntanos, ¿cómo se analiza la preferencia de consumo? Por ejemplo, cuéntanos sobre la tuya, Ligia. ¿En qué momento te acuestas o te sientas o te dispones a ver algo en todas estas plataformas? ¿Cómo se analiza eso? Mira, hoy por hoy hemos, digamos, también este concepto del engagement o incluso las investigaciones más recientes sobre las audiencias han transitado de lo que se llama los estudios sociodemográficos a los estudios más cualitativos y holísticos. ¿A qué voy con esto? Hace 15, 20 años o más, ¿no? La investigación de audiencias se centraba, digamos, en estudiar grupos sociodemográficos particulares, ¿no? Las mujeres de 40, 50 años, de tal clase socioeconómica o con estos usos o con estas, digamos, amas de casa, por decirlo, ¿no? Y entonces, los ratings, que eran la medida, lo que trataban, digamos, de resaltar eran las características sociodemográficas, ¿no? Bueno, el partido de fútbol lo ven primordialmente hombres de 20 a 40 años, tal. Esto ha cambiado, ya no es tan relevante. Ahora lo relevante es entender los intereses de las audiencias, o sea, qué mueve el consumo en términos de, digamos, las características o los perfilados de personas o de audiencias o de grupos, no por su edad o por su sexo o por su condición social o económica, sino por los intereses que los mueven. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y hoy ya te platico un poco como también otra categoría por lo que se analizan las audiencias. ¿Por qué a lo mejor una plataforma decide explotar una marca como Marvel? Bueno, porque hay una suerte, digamos, de nostalgia, de gusto por los cómics, que es transversal a varias generaciones y que se ha transmitido de padres a hijos, que leían los cómics de El Hombre Araña y entonces ellos crecieron con las primeras series del Hombre Araña, pero entonces, digamos, hay como características que se mueven, que tienen que ver con digamos, la narrativa de los cómics, el bien y el mal, la nostalgia por la televisión de los 80s, ¿no? Lo mismo que pasa, por ejemplo, con fenómenos como Stranger Things, ¿no? Que lo que hacen es explotar esa nostalgia por una época de la historia, ¿sí? Y por la estética de la época. Y entonces, hoy por hoy, digamos, los análisis de las compañías, que todo además se acompaña hoy por hoy de la inteligencia de los datos, ¿no? Porque claro, con Internet ahí tienes todo. Y entonces lo que hacen es perfilar los intereses que van moviendo. Y entonces, claro, empiezan a haber picos a lo mejor donde los contenidos de True Crime
son muy buscados. Y entonces lo que hacen es potenciar eso y producir muchos contenidos de true crime, ¿no? O a lo mejor en el mundo están pasando cosas que hacen como, o que provocan que haya como apertura a contenidos sobre, qué sé yo, sobre mujeres, ¿sí? O sobre el medio ambiente. Y entonces potencian eso. Y por otro lado también, esta facilidad de la inteligencia de los datos permite detectar a todas las cuentas, ¿no? Y obviamente no solamente en las plataformas como Disney Plus o como Netflix o como Prime Video, ¿no? Sino todo esto se converge porque, claro, son compañías de Internet que en donde, por ejemplo, Amazon, bueno, nosotros compramos ahí, pero también tenemos contenidos. Entonces tienen mucha información, no sobre ti y mí de manera como individual, sino sobre los intereses que nos van moviendo. Y también pueden detectar muy bien el tiempo que pasamos ciertas cosas. Desde luego, a lo mejor no hay cosas tan específicas. Por ejemplo, yo ¿qué hago? ¿No? Yo vivo sola y soy una mujer soltera. Entonces, yo consumo muchas cosas mientras estoy haciendo otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, y eso a alguna otra persona le escandalizaría, ¿no? Pero yo, mientras me arreglo, puedo estar viendo una serie en la mañana, ¿sí? O puedo Claro. estar escuchando un noticiero. Y en la noche, mientras lavo los trastes, estoy viendo cosas. Entonces, yo, o sea, para mí, los contenidos son una compañía en ciertos momentos. Y en ciertos momentos, y yo voy fluctuando, a lo mejor no tengo ganas de ver cosas audiovisuales y tengo ganas de escuchar, o a veces no tengo ganas de escuchar nada, ¿no? Y Claro. mejor, entonces, pero hoy por hoy los contenidos o el consumo de contenidos está muy asociado a nuestros estilos de vida. Y también a esos estilos de vida, digamos, nos hacen susceptibles a, a consumir contenidos en una pantalla sobre otra, ¿no? A mí, por ejemplo, a pesar de que soy móvil, o sea, que yo en la cocina puedo estar consumiendo algo, a mí no me gusta el tamaño de la pantalla del celular. Yo necesito una pantalla mediana, ¿sí? Entonces, o mi computadora, ¿no? Ahorita no tengo tablet, la tuve, pero ya no tengo, entonces una tablet sería una buena opción, pero entonces yo, mi computadora, yo me muevo en mi casa con mi computadora, ¿sí? Entonces, tiene que ver mucho con los estilos de vida también. Totalmente, totalmente. Y quienes nos estén siguiendo, pregúntense también, ¿no? ¿Qué tipo de dispositivo, a qué hora y qué es lo que me interesa ver eh, cuando estuve soltera, ahora que estoy casada, ¿no? O no sé, Que cualquier otra tengo situación. hijos, ¿no? O que Ahora que tengo tengo, claro, hijos. hay personas, por ejemplo, y tengo amigas que están, que ellas ven cosas mientras, por ejemplo, mientras están bañando a veces, ¿no? Escuchan cosas, tal, porque es el momento en el que tienen. O Eh, luego en la noche con sus parejas, ¿no? También es decir, y esto lo conocen muy bien las compañías. Por eso ah, también le dan más dinero y más recursos a producir determinados contenidos que otros. no, y hasta de ahí salen también insights para nuevas propuestas de Así, contenido, ¿no? Por ejemplo, mientras te bañas. O sea, se me acaba de ocurrir, ¿no? Que son, por ejemplo, claro, pequeños podcasts claro. de, bueno, ¿cuánto recomiendan que dure un baño? 3 minutos, algunos dicen 5, ¿no? De 5 minutos. En 5 minutos te vas a llevar nueva información. Y de ahí también surgen este tipo de ideas que no existen y que son totalmente consumibles para estos nuevos mercados, ¿no? Así Para es. estas nuevas audiencias. Y hablando precisamente de el mercado mexicano, mencionabas al inicio Betty la Fea y cómo en general una sociedad que consume pues este tipo de contenido se molesta, ¿no? Que también llegó a ser nota de Sí, ciertos blogs en sí. internet. ¿Qué se consume y en qué plataformas? El hecho de que una persona de determinada edad prefiera una plataforma tiene que ver o qué nos dices? A ver, el mercado mexicano, ¿no? Y esto también es o sea, con base, ¿no? En información y en datos, comparte muchas características con el mercado latinoamericano.
Y el mercado mexicano, como te decía hace rato, además, fue líder en producción de contenidos. El consumidor latinoamericano tiene también por temas culturales, es un consumidor tendiente a lo melodramático. Y además hubo compañías, ¿no? Como Televisa, ¿no? Posteriormente TV Azteca, pues sobre todo Televisa, que utilizaron el recurso melodramático y prácticamente el 90% del contenido producido para el mercado mexicano y latinoamericano era contenido de telenovela. O sea, al mercado mexicano, nosotros como mercado mexicano y nosotras estamos muy acostumbradas a el ritmo, la narrativa y las historias de las telenovelas. Lo infalible. Lo infalible. Y eso, si hacemos, no tenemos que ser como grandes expertos, ¿no? Pero si tú te pones a ver cuáles fueron cuáles han sido los contenidos que las plataformas, ¿no? Como Netflix, como Prime Video, como HBO, han producido para el mercado latino y el mexicano, son historias que utilizan la narrativa melodramática. Porque a eso estamos acostumbrados y seguimos, o por lo menos, ¿no? En números, sigue funcionando ese tipo de contenido para el mercado latinoamericano. También es cierto que nos hemos diversificado, a ver, somos muchos, y además ya tenemos mucho tiempo, pues que podemos tener acceso a muchos otros contenidos. Pero eso no exime que todavía se explote en México la vena melodramática. O sea, prácticamente, ¿no? Cualquier contenido latinoamericano o mexicano, ¿no? En plataformas va a tener un componente melodramático, porque a nosotros nos gustan esas historias, porque apelan a nuestra cultura, que es más emocional, que también se repiten ciertas historias, ¿no? Que quizá han evolucionado, pero que al final se hace burla de nuestras características, se repiten ciertas temáticas, se habla un poco como de los rezagos y de los problemas sociales que tenemos. O sea, hay como una suerte de repetición que también estigmatiza a veces, ¿no? La representación de las mujeres, por ejemplo, aunque ha ido cambiando, tendía a ser muy estereotipada, ¿no? Es decir, al final, los problemas sociales y las características culturales que tenemos como mexicanos y con lo que compartimos con los otros países de Latinoamérica e incluso a veces con ciertas características con Iberoamérica, ¿no? Con España, se ven reflejados en los contenidos que se producen para nosotros. Qué interesante. Y a modo de cierre, porque ya estamos llegando al final de esta charla, Ligia, ¿qué reflexiones podemos dejar sobre la mesa sobre estos temas? Y a mí me gustaría puntualizar una en particular, que es la importancia de investigar más y el estudio de audiencias, ¿no? Sí. El análisis de recepción, que son temas que en ciencias sociales se dejan un poco atrás, ¿no? Pero también nos compete analizar por qué, en qué momento y para qué y para quiénes. Totalmente. ¿A quiénes beneficiamos? Y esa responsabilidad además que tenemos como audiencias de conocer nuestros propios consumos. Yo te diría como dos ideas que a mí me parecen clave y que además yo las veo que se repiten como patrón, no solamente en el consumo de entretenimiento, sino también en el consumo informativo. Hoy por hoy, no tenemos pretexto para echarle la culpa al otro, ¿no? Es que la culpa de todos nuestros problemas lo tiene Televisa porque nos ha dado, no. O sea, eso ya no aplica, digamos, necesariamente, ¿no? Los estudios de audiencia, para mí, como, digamos, ya en el tiempo que tengo, ¿no? Me falta mucho, pero si algo me he dado cuenta, es que el comportamiento que tenemos como usuarios de medios de comunicación habla mucho de la sociedad que somos. O sea, tú puedes de alguna manera leer a la sociedad a partir de lo que consume. Esto te lo voy a dar con un ejemplo muy breve. A mí, y este es un tema, de hecho, que estoy empezando a investigar, porque a mí el tema de influencers me mueve mucho.
porque me parece que hay un componente, es decir, el hecho de que haya ciertos influencers o ciertas influencers habla más de nosotros como sociedad que de la existencia o de que se produzcan ciertos contenidos, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy, tiene que haber una responsabilidad mayor de quienes consumimos sobre lo que consumimos, no solamente en términos del tipo de contenido, incluso hasta del tiempo y de la forma, porque por un lado también hemos incrementado mucho el, el consumo en tiempo de los contenidos. Y también creo que en términos sociales, tiene que haber un esfuerzo muy grande por, digamos, no quiero utilizar, pero bueno, la voy a utilizar por pensar sobre la importancia de la educación mediática. O sea, sí tiene, ante la exposición tan alta de contenidos, sí tiene que haber una reflexión mayor y tiene que haber una responsabilización mayor desde las casas, desde las escuelas, desde tal, de cómo estamos consumiendo y qué estamos consumiendo. Porque ante tanta exposición, surgen nuevos fenómenos sociales que no siempre son provechosos para la sociedad, porque al final, y esto es una cosa que siempre, porque es importante estudiar a las audiencias, porque es importante, o sea, porque cuando nosotros estudiamos a las audiencias y conocemos lo que estamos consumiendo, en el fondo lo que estamos haciendo es caracterizando una sociedad e identificando las carencias de esa sociedad. Y entonces, al final somos personas que vivimos en comunidad. Y si de repente no abusamos del consumo de determinados tipos de contenido, eso nos puede estar, digamos, hablando de manifestaciones sociales que ya existen, qué sé yo, como la violencia, ¿sí? O de ciertos intereses que pueden potencializar cosas que no directamente las van a promover, pero que en la medida en la que se consuman solo un mismo tipo de contenidos, pues no estamos dando oportunidad de que haya otras cosas. Y la responsabilidad es común tanto de las audiencias como de quien produce. Es decir, es un gran mito, ¿no? Y me gustaría romperlo, aunque ya creo que ya se ha roto mucho, que la gente consume lo que, digamos, o tú produces lo que la gente te pide. No, no. Tú produces lo que le quieres dar a la gente. ¿Sí? Totalmente. Entonces, nosotros como audiencias tenemos que exigir más. O sea, me parece que todavía, estamos, digamos, muy en pañales en México, en exigir derechos como audiencias y en darle clic a determinados contenidos siempre versus otros. Teniendo tanta diversidad, tendríamos que tener más apetito por más y mejor calidad. Y eso todavía no ocurre porque se necesita cierta educación mediática para eso. Qué importante lo que acabas de decir. Pues hoy con este tema, la verdad es que abrimos la brecha a justo un campo de estudio que les invitamos a explorar y que como han visto en estos minutos es muy importante para la formación, para nuestro criterio y para hasta un diálogo con otra persona, ¿no? Para enriquecer más estas charlas del día a día que al final nos definen como personas, como seres reflexivos, ¿no? Pues Ligia, te agradezco muchísimo este espacio. Qué bueno que esta tecnología también nos acerque. Te mandamos un abrazo enorme hasta Guadalajara y si alguien está interesado en seguir tus pasos o en leer alguna investigación que tengas, ¿en dónde lo pueden encontrar? Bueno, la verdad soy muy activa en Twitter y prácticamente ahí comparto, digo, no solo lo que yo publico o escribo, pero comparto muchos contenidos que tienen que ver con los temas que a mí me interesan, ¿no? Tengo un Twitter académico, no se puede decir, es @ligiagbejar, y prácticamente esa es la plataforma en donde se pueden poner en contacto conmigo, donde comparto, yo te diría, el 70% de las cosas que comparto
Son sobre estudios de audiencia, sobre el mercado de la comunicación en México y en el mundo, sobre fenómenos de la comunicación. Y nada, trato de tener como una curaduría académica, pero también medio, o sea, ligera, tampoco muy científica, por decirlo de alguna manera, pero esa sería la mejor plataforma. Y desde luego, digamos, para quienes estamos en el ámbito de la investigación, las redes, ¿no? O las plataformas digamos, científicas como Google Scholar, pues ahí tengo un perfil donde prácticamente está toda mi producción académica. Excelente, pues muchísimas gracias de nuevo, Ligia. Y en sus casas o desde donde nos estén viendo, no se pierdan el siguiente episodio de El Sonido de la Ciencia. Recuerden que también estamos en nuestro canal, nuestra cuenta institucional, Universidad Panamericana, en la lista de reproducción, El Sonido de la Ciencia, y también como podcast en Spotify. Te agradecemos mucho, Ligia, que tengas una excelente tarde-noche. Gracias igualmente y un placer haber estado aquí. Hasta Gracias. luego. Hasta pronto.